El romanticismo mexicano en la literatura, la pintura y en la vida cotidiana durante el siglo XIX. El romanticismo mexicano fue una corriente artística que apareció después de la independencia y se extendió hasta el estallido de la Revolución Mexicana. Este se desarrolló principalmente en el ámbito de la literatura y en el medio artístico, en los cuales desarrollaremos más tarde. Durante esta época se podía apreciar un deseo de construir un nuevo país y para lograrlo es necesario apartar las costumbres y tradiciones que se habían inculcado durante la época de la colonia. Es por ello que se considera un nacionalismo como una faceta muy presente en las obras mexicanas que se darían posteriormente. No fue sino hasta el Porfiriato que el romanticismo se impondría definitivamente como la corriente artística más seguida del país. Iniciador de esta corriente fue Joaquín Fernández de Lizardi, quien escribió El Pensador Mexicano, un periódico fundado por él mismo. Además, fue el autor de la primera novela mexicana, El Perquillo Sarmiento. Características del romanticismo. Aquí los artistas mexicanos expresaban las tradiciones y las costumbres del país. También se caracterizaba por unificar el periodismo, el positivismo, la política o el liberalismo, todo con un toque de nacionalismo. Los artistas reflejaban en sus obras la soledad, los temas especulares y la melancolía. Aquí también se destacaba su carácter nacionalista, el uso del lenguaje y el de personajes mexicanos. La imaginación y la fantasía eran aspectos presentes en las representaciones artísticas, ya que primaban el subjetivismo y el individualismo, además de los sentimientos y emociones sobre la razón y objetividad. Literatura del romanticismo. La literatura del romanticismo tendría a dar importancia a lo individual. Como se mencionó anteriormente, en esta corriente el sentimiento era lo más importante que la razón, y en muchas ocasiones los románticos exaltaban el sentimiento de la soledad e insatisfacción. Una vez comprendidas las características que se tomaban en cuenta durante este periodo, el romanticismo ofreció la oportunidad de expresar a muchos escritores, y de estos escritores me gustaría retomar algunos de los más reconocidos. Manuel Acuña. Este escritor fue uno de los más reconocidos precursores de la literatura romanticista. Este gran escritor inició su carrera literaria con obras como El pasado, un drama que fue presente con gran éxito de público y crítica, y Nocturna Rosario, un poema dedicado a Rosario de la Peña, quien era su actual amor. Estas obras, por su contenido, fueron las que dieron el título a uno de los precursores del romanticismo, Guillermo Prieto. Este escritor y político mexicano cultivó la crítica teatral y fundó un periódico satírico junto con Ignacio Ramírez de Nigromante. Bajo el seudónimo de Fidel, cultivó los géneros literarios y fue cronista y poeta popular. Prieto es un personaje de gran interés histórico, ya que dejó testimonio de los acontecimientos más trascendentes del siglo XIX mexicano, la independencia, la guerra de Texas y el imperio de Maximiliano I de México. Es autor de numerosos artículos costumbristas publicados en el siglo XIX y recopilados en los Sanlunes de Fidel, de 1923. Sus memorias de mis tiempos son una sustanciosa crónica en la vida social, política y literaria del siglo XIX mexicano. Publicadas póstumamente, 1906, comprenden sus dos volúmenes episodios de 1828 a 1853, además textos sobre historia nacional, y compuso las piezas dramáticas El Alférez de 1840, Alfonso de Avila de 1842 y El Susto de Pinganillas de 1843, entre otras. Ignacio Altamirano. Ignacio Altamirano es un escritor mexicano al que se le considera padre de la literatura nacional y maestro de la segunda generación romántica. Nacido en el seno de una familia indígena, Ignacio Manuel Altamirano cumplió sus 14 sin hablar todavía castellano, la lengua oficial y por lo tanto sin saber leer ni escribir. Inició precisamente por aquel entonces un proceso de alfabetización. Su maestro le influyó hasta el punto en el que el joven pronto diera muestra del doble amor que sentía y por sus raíces indígenas. Reiteró constantemente la necesidad de dejar de lado las bases románticas que los europeos habían trasladado a México y crea ellos mismos su propia literatura. De entre sus obras, Clemens, La Navidad en las Montañas de 1871, se consideran básicas para la narrativa mexicana. La pintura del romanticismo. El tema principal de la pintura durante el romanticismo era el paisajismo. Este nació en nuestro país durante el siglo XIX y fue introducido primero por pintores extranjeros que llegaron a México a culminar la independencia y después por la Academia de San Carlos, donde trabajaba el paisajista italiano Eugenio Landesio. Aquí en México, quien más destacó en esta disciplina fue José María Velasco Gómez,
Velasco nació en el Estado de México e ingresó a la Academia de San Carlos en 1858. Debido a sus dotes como dibujante y su manejo de los colores, estudió por un tiempo con el pintor clasista español Pelegrín Clave, con quien no se identificó mucho y posteriormente estudió con el paisajista Eugenio Landesio. Este último fue quien le descubriría el talento de Velasco como paisajista y le ayudaría a desarrollarse para convertirlo en el gran pintor que conocemos. Las primeras obras de Velasco se encontraron en la arquitectura y el paisaje, como son el patio del ex convento de San Agustín y la fábrica de la hormiga. Posteriormente, Eugenio Landesio a Velasco que observara con detenimiento la naturaleza. Fue así que Velasco empezó a dibujar rocas y árboles. De estas obras destacan Rocas de Peña Encantada, Cerro de Guerrero en Guadalupe, Peñas del Cerro de Azcapotzalco y Ahuehuetes de Chapultepec. Otros de sus temas fue el paisaje urbano, tema que aprendió de las pinturas de su maestro. Finalmente, en 1870, Velasco inicia con el paisajismo de los altos vuelos, teniendo como tema principal el Valle de México, donde intentó plasmar todas las perspectivas posibles. Vida cotidiana. El espíritu romántico llegaba con los viajeros y aventureros que arribaban a las costas de Veracruz, o por los mexicanos que visitaban París, pero también por medio de las publicaciones de la prensa francesa en la capital mexicana, la cual se dirigía a aquella clientela suficientemente ilustrada y rica. En las publicaciones, las litografías retrataban a los mexicanos con vestimenta a la usanza parisina, cargada de detalles que proporcionaba el cortejo y que podía comprar en las tiendas de moda francesa y ubicadas en la calle de San Francisco y Plateros, que actualmente es Madero, en el centro histórico. La mala influencia de la literatura. El clero realizó grandes críticas a los atuendos francesados. Un ejemplo de las expresiones de la prensa. Se han introducido y propagado en México el estilo, la moda, de que lleven las señoras el pecho y los brazos descubiertos, y un vestido que a los hombres excite y provoque con su vista a las mujeres. La cuestión de la moda se relacionó con las prácticas amorosas. En el siglo XIX, en la Ciudad de México, se editaban traducciones al español de novelas de folletín francesas, como las que compartían La Camelia, publicando de claro espíritu romántico que tenía por las lectoras de las hijas y esposas de las familias adineradas. En contraste, el Seminario de las Señoras Mexicanas, en enero de 1841, anunciaba lo que pretendía fuese su carácter definitivo: instruir a la mujer como el pilar del hogar, advirtiendo que no se seguirá la frívola y a veces perjudicial lectura de las novelas insulas o de romance. El panorama de las señoritas de 1842 pretendía proporcionar un libro de puro entretenimiento. Los varones no escapaban de la influencia del romanticismo y su conocimiento acerca del amor podía lograrse con la lectura de los escritos de Alphonse de Lamartine o de Víctor Hugo, que se publicaron en México, aunque estos eran criticados por la afeminación de entregar al amor y el abandono de antiguos valores militares a favor de la nueva moda francesa, como refiere Gali Boadella. En conclusión, el romanticismo no solo fue una simple corriente artística, sino que, como vivimos, marcó el fin de una era de sometimiento español para dar inicio a la búsqueda de nuestra propia identidad como nación independiente. Aunque si bien al inicio solo era una corriente inspirada en los ideales de su territorio, poco a poco nuestros antepasados le fueron dando un toque propio para dar forma a las costumbres, cultura y conocimientos que hoy en día conocemos como propios de nuestra nación. Ya al final de esta época de romanticismo sucedería un hecho histórico que más tarde se volvería mucho más fuerte para nuestro sentido nacionalista. Este movimiento sería conocido como la Revolución Mexicana.